Señores, bienvenidos a una emisión más de su programa futbolero favorito, el programa de Don P. Hoy tenemos una plática muy interesante porque vamos a hablar del último gran fracaso del fútbol mexicano llamado los Rayados del Monterrey. Sí, señores, acaba de terminar, estamos a día lunes, terminó el día de ayer la jornada número 15 y oficialmente el equipo de Rayados quedó eliminado de la liguilla, eliminado de esta fase final que hay en el fútbol mexicano. Y sí quería dedicar un programa, un video a este gran fracaso que ha sido este equipo de los Rayados en los últimos años, porque no viene a mi cabeza un equipo que haya hecho lo que hizo trayendo a tanta figura internacional. A ver, sí, tenemos justamente al equipo de los Tigres, que para los que vienen de la garra saben que soy más tigre que nada. El equipo de los Tigres tuvo momentos en donde trajo a figuras europeas y demás, pero nunca en un mismo mercado trajiste a figura de tanto renombre como lo hizo Rayados para este proyecto y fracasó ampliamente. Se me viene a la cabeza cuando Tigres trajo a Edu Vargas, Enner Valencia, para juntarlos con André Pierre Gignac. Sin embargo, ya André Pierre Gignac llevaba un rato aquí en la institución. O sea, no sé, digo, se asemeja. Ahora que lo pienso, se asemeja. Pero ese equipo sí logró campeonatos. A diferencia de este equipo de los Rayados. Hablemos de estos jugadores que trajo Rayados en estos últimos años. Empezando con Sergio Canales, que es un jugador que vi que lo ficharon desde justamente el equipo del cual traemos la jersey el día de hoy, el Real Betis. Hizo carrera en España Sergio Canales. Fue un jugador que inició su carrera siendo una grandísima promesa. Pasó por el Real Madrid, fue fichado por el Real Madrid cuando recién empezaba su carrera el buen Sergio Canales. Sin embargo, por las lesiones y demás, se fue apagando poco a poco esa ilusión que se veía en Sergio Canales. Después tenemos a Oliver Torres, que también es otro fichaje interesante que hicieron. Otro jugador que de igual forma se consideraba una gran promesa, un jugador que salió de las inferiores del Atlético de Madrid, hizo carrera también en Europa, pasó por el Atlético de Madrid, pasó por el Villarreal, pasó por el Porto, en donde tuvo, pudiéramos decir, sus mejores momentos, y finalmente pasó por el Sevilla, en donde fue su último equipo europeo. Curioso cómo se trajeron a dos jugadores de la misma ciudad, de distintos equipos. Es como si en Europa fichan a un jugador de Tigres y de Rayados. Eso mismo hizo Rayados fichando a Sergio Canales y a Oliver Torres. Recuerdo muy bien cuando se dio el fichaje de Oliver Torres. La verdad es que, bueno, ya tomando en cuenta que ya estaba Canales, sí yo veía que la iban a romper. Yo visualizaba que podían hacer cosas muy interesantes en el fútbol mexicano. Sin embargo, creo que nunca pasó, la verdad. Y finalmente vamos con el último fichaje antes de mencionar otro gran fichaje que estuvo, pero que ya no está a día de hoy con los Rayados. Ya sabrán, ya se imaginarán quién. Pero el otro también gran fichaje que hicieron fue Lucas Ocampos. Jugador que de igual forma tuvo un inicio muy prometedor. Aunque su inicio ya ha sido en la segunda división de Argentina, lo hizo en el gran River Plate, lo cual eso elevó bastante su expectativa. Sin importar que estaba en segunda, lo hizo en un equipo como River Plate y eso generó mucha expectativa. Después el Mónaco lo ficha muy joven y en Mónaco es donde se termina considerando como una gran promesa también. Pero de igual forma como que nunca terminó de despegar Lucas Ocampos, aunque sí encontró en el Sevilla su mejor fútbol y sus mejores momentos. Fue campeón de la Europa League en 2 ocasiones con el Sevilla. Fue otro jugador que de igual forma, a pesar de ser considerado una gran promesa, no terminó de llenar
las expectativas que se tenían sobre él. Eso no quita que sí tuvo una gran carrera en Europa y que sí fue un gran jugador. Creo que a día de hoy ya está en una etapa, pues, de culminación de carrera. Ya está en una etapa en donde lo veo yéndose de regreso a Argentina, lo veo yéndose a la MLS, lo veo yendo hacia algún destino de ese tipo, porque la verdad es que ya no es a lo que tuvo acostumbrado algún día Lucas Ocampos, ya no es ese jugador. Y para mí es el más decepcionante de estos tres que he mencionado. Estos tres fueron los grandes fichajes que yo considero que hizo Rayados para armar un gran proyecto, porque era un proyecto que prometía, que ilusionaba a la afición y que, por ejemplo, a mí como Tigre me metió miedo en algún momento cuando finalmente escucho que iba a llegar Lucas Ocampos, porque si mal no recuerdo, él fue el último en llegar de los tres. Yo sí dije, madre santísima, qué trabuco está armando los Rayados. Temí por un momento de qué iba a pasar con esta rivalidad, porque yo juraba que Rayados iba a pisar a todo el fútbol mexicano. Sin embargo, nunca sucedió. Nunca pasó. Literalmente, no pasó. O sea, todos se quedaron con esa expectativa, pero fue una expectativa que nunca se llenó. Estoy justamente revisando si no se me escapa algún otro gran nombre, porque puede ser que sí, y no me quiero, ¿cómo decirlo? No me quiero saltar a nadie más. Obviamente, Anthony Marshall, señores. Anthony Marshall, ¿cómo se me escapaba? Anthony Marshall es el otro gran jugador que, que han fichado los Rayados en estos últimos años. Pero que bueno, sí, Anthony Marshall ya era un jugador del cual yo, por ejemplo, no veía. Sí, no veía algún tipo de peligro. Creo yo que era una apuesta interesante. Sí, o sea, a ver, tengo entendido que les costó 1 millón de euros su fichaje, lo cual lo hace bastante llamativo, porque no es un jugador de... No es un jugador menor. Menor, esa es la palabra. Permíteme un segundo porque no encuentro aquí. ¿Dónde carajos es? Aquí está, aquí está. Ya está. Sí, era un jugador que yo sí dije, madre mía, se puede armar algo interesante si es que sucede, porque como les digo, era una apuesta al final del día. Al final no sucede nada y bueno, digo, yo la verdad me hubiera... mm, yo también me hubiera aventado, si fuera un directivo, yo también me hubiera aventado el fichaje de Anthony Marshall, la verdad. La verdad se los digo, sí me lo hubiera aventado. Al final, como les digo, no pasó a mayores, fue algo que quedó ahí. Eh, Siguen fichando jugadores porque no han parado, obviamente. Están en búsqueda de un título de liga que no se les ha dado desde hace ya buen rato. Trajeron también el regreso de el Tecatito Corona, que para mí, de igual forma se los digo, un grandísimo jugador, el buen Tecatito. Una de las grandes envidias que le tengo a Rayados es el Tecatito Corona que haya salido de su cantera. Sin embargo, tampoco ha sido tan relevante, si me preguntan. Estoy viendo por aquí, señores, y ya el último que se me escapaba, que obviamente, bueno, no se me escapaba, sí lo tenía muy en mente, Sergio Ramos. Que diré yo que cumplió a medias. Se fue el señor Sergio Ramos sin ganar un solo clásico regio. Se fue con una remontada histórica sufrida. O sea, sufrió una remontada histórica ante los Tigres, que yo la disfruté también bastante, debo decirlo. Pero, ¿qué carajos le pasa a este equipo? Eso es a lo que voy.
Porque aquí en el programa de Don P no nos vamos a inclinar por un lado u otro. Aquí vamos a hablar objetivamente, señores. Y yo sí quiero preguntarles a ustedes, ¿qué creen que le falta a este equipo tan frío? Porque son 5 jugadores de élite los que les mencioné. Porque jugaron en la élite, se desempeñaron en la élite y llegaron al fútbol mexicano a caerse estrepitosamente. Canales es el mejorcito, el que mejor lo hizo de esos 5. Anthony Marshall estará por verse. Creo yo que lo de Anthony Marshall todavía puede ser un tema de adaptación. Yo, si fuera también directivo de ahí, le tendría paciencia. No me explico cómo Anthony Marshall cómo un jugador puede caerse así, teniendo una carrera tan, pues no voy a decir tan exitosa, porque no fue tan exitosa, pero sí una carrera de muy buen nivel. O sea, a pesar de que estuvo en uno de los peores Manchester United de la historia, ya estar ahí y ya competir en ese nivel es bastante elevado el nivel que tienes que tener para estar en esos equipos. Sin embargo, aquí no ha podido hacer absolutamente nada. Creo que únicamente ha anotado un gol en liga. En la Conca creo que anotó 2, si mal lo recuerdo. Pero sí dices tú, ¿cómo? ¿Qué tiene este equipo llamado Rayados que echa a perder a sus jugadores? Si me preguntan a mí, creo que es desde la comunicación. Creo que es desde el momento en el que el directivo va a fichar al jugador. Algo transmite equivocadamente que el jugador viene aquí a pasarla de vacaciones, porque eso es lo que han hecho. O sea, llegaron aquí Lucas Ocampos, Oliver Torres y Anthony Marshall siento yo que a tirarse a la hamaca. Simplemente decir, sí, voy, entreno y todo, pero estoy en un equipo de retiro. Trajeron a Sergio Ramos y creo que tampoco ayudó mucho. No, como les digo, Sergio Ramos no ganó ningún clásico, no llegó a ninguna final. Entonces dices tú, ¿qué le falta? ¿Qué es lo que, o más bien, qué es lo que sucede ahí? Yo considero que se va a rearmar un nuevo proyecto después de este fracaso, porque ya el nivel de fracaso que sucedió en este torneo, que es quedarte fuera de liguilla, ya es para replantear todo. Ya no puedes continuar con esos jugadores. Sergio Canales me parece 4 o 5 torneos únicamente pudo llegar a una sola final, que ya eso te dice mucho. Por el otro lado, por ejemplo, Tigres, que con el último gran fichaje, que fue Angelito Correa en su primer torneo, jugó ya una final. Paulinho, que es el otro gran fichaje de nivel europeo, ya es bicampeón. Así te puedo mencionar los casos de jugadores que llegan para jugar finales y ganarlas. Así te puedo mencionar muchos que llegan y lo logran. Ener Valencia, en su caso, cuando regresó de la Premier aquí al fútbol mexicano con Tigres, también logró campeonatos. Edu Vargas, como les dije hace rato, también logró campeonatos. André Pierre Gignac en su primer torneo ganó títulos. Entonces sí dices tú, ¿por qué esos jugadores europeos, o bueno, que vinieron de Europa, porque Lucas Ocampos no es europeo, porque esos jugadores que trajiste de la élite no pudieron hacer absolutamente nada para llevar este equipo a un título? La última vez que Rayados fue campeón fue en el 2021, ya hace 5 años, y fue de la CONCACAF. Antes de eso fue en el 2019, si mal no recuerdo, campeón de liga. Tiene únicamente 5 títulos de liga, los mismos que tiene de la Conca, me parece, son 5. ¿Qué tiene que cambiar en este equipo? Que por mí no cambie nada. Que por mí, se me preguntan a mí, que sigan en la mierda. Siendo Tigre, les digo, no pasa absolutamente nada que estén así. Pero sí me genera mucha curiosidad, porque como les digo, yo siendo futbolero, yo sabiendo de dónde venían estos jugadores, yo sí dije, ya valió madres. Y sin embargo, no pasó nada. El aficionado Rayado debe estar volviéndose loco, la verdad. Volviéndose loco, ¿sabes? ¿Ves el proyecto de Toluca, por ejemplo? Que trajeron solamente a Paulinho y a un montón de sudamericanos provenientes, sin tanto nombre, sin tanto glamour. Y armaron un proyecto
gigantesco en cuanto a nivel. O sea, te estoy hablando, el Niño creo que vino del fútbol brasileño, no vino ni siquiera de Europa. Nico Castro sí vino, me parece que del Elche, que es un equipo muchísimo menor a lo que es, por ejemplo, el Betis o lo que es el Sevilla o lo que es el Porto, que son los equipos en donde figuraron estos tres jugadores que mencioné anteriormente, Rayados. Creo que ahí está el secreto, el traer jugadores que, que tengan hambre de tener éxito, que no sientan que ya triunfaron en el fútbol. Y sobre todo que no estén tan acostumbrados al fracaso o que quieran trascender. O sea, la verdad también, eso de... Yo soy estoy muy... ¿Cómo llamarlo? No me gusta que le tengan tanto miedo a la palabra fracaso. Creo que el fracaso en el fútbol es el pan de cada día. O sea, tienes un presupuesto millonario, multimillonario, fichas a grandes jugadores y no logras el título, es un fracaso. Punto. Pero así hay otros 8 equipos que también fracasan porque título solo hay uno, solo lo gana uno. Entonces múltiples equipos van a fracasar, sí, y es algo muy común en el fútbol. Vas a fracasar una y otra y otra y otra y otra vez. Pero la cosa es darle la vuelta a la página y levantarte. Pero ya de eso, a abrazar tanto el fracaso también, o sea, hay dos polos opuestos muy gigantescos. Están los jugadores que le tienen miedo a la palabra fracaso, que no le gusta decir que fracasaron. Y luego está el polo opuesto que es Sergio Canales, que es tatuarse un título o una medalla de subcampeón. O sea, eso ya es... Espérate, güey. O sea, tampoco, güey. O sea, tienes que estar en el punto medio. Sí, aceptar que fracasaste. Sí, levantarte. Pero tampoco estar satisfecho con el fracaso. A tal grado de tatuártelo. O sea, no seas mamón. Que lo entiendo por la parte de Sergio Canales, que ha vivido una carrera muy complicada. Es un jugador que me molestó, me dolió que llegara a Rayados porque automáticamente llegas a Rayados y yo como aficionado Tigre ya no te puedo querer, la verdad, eso es así. Eh, por ejemplo, Sergio Ramos me cayó de perlas que cayera a Rayados porque yo soy más afín al Barcelona, entonces siempre odié a Sergio Ramos, entonces que llegara a Rayados fue como anillo al dedo y luego aparte ganarle el clásico, o sea, fue algo hermoso. Pero sí, Sergio Canales es un jugador que yo conocía, que yo seguía, dolió que llegara a Rayados. O sea, cuando sigues un jugador de Europa y te gusta cómo juega o te gusta lo que hace y llega a tu archirrival de tu ciudad, se te cae por completo como lo veías, obviamente. Sin embargo, creo yo que es un jugador sumamente talentoso, sumamente bueno, que tuvo muy mala suerte en su carrera. Así pasa a veces, lamentablemente. ¿Y a qué me refiero con mala suerte? Las lesiones. Las lesiones lo terminaron por liquidar. Fue un jugador que pudo haber hecho carrera en los top de España y lamentablemente se tuvo que quedar en los equipos que pelean por estar en el top, como lo es la Real Sociedad, como lo es el Real Betis. Eh, bueno, básicamente son esos dos equipos en los que estuvo, en donde mejor se le vio. En el Valencia me parece que también estuvo. Eh, pero sí, o sea, creo yo que pudo ser un jugador del Atleti, que es un equipo que está un escalón arriba de estos que acabo de mencionar. Creo que pudo haber sido un jugador de un rol esporádico en el Madrid o en el Barça. Sin embargo, cuando las lesiones te persiguen, bailaste y terminó en el fútbol mexicano con un equipo muy chico como los Rayados y, y terminó por no hacer nada, lamentablemente. No tengo nada más que decir, más que desearle pronta recuperación al aficionado Rayado, porque va a seguir sufriendo. eh, y, y bueno, yo, o sea, como persona o como aficionado, les deseo que sigan igual de mal. Como persona objetiva, pues ojalá y algo cambie. Porque eh, creo yo que las mejores aficiones del país están en Monterrey. Y sobre todo es difícil ver
Porque para mí, yo sé que van a culpar a la directiva. Para mí la directiva de los Rayados es la menos culpable de esto. O sea, para mí la directiva hizo un gran trabajo. Trajo jugadores que yo, por ejemplo, si fuera directivo, hubiera intentado traer. Lamentablemente, ese jugador algo le falló en el chip y no terminó por funcionar. Va a ser interesante ver qué sucede más adelante porque Rayados está eliminado. ¿Qué sucederá después? No lo sé. Pero con esto, señores, llegamos al final. Espero que te hayas quedado hasta aquí. Si te quedas hasta aquí, muchas gracias. Si no, pues no vas a estar viendo esto. Recuerda suscribirte, recuerda compartir el video y déjame en los comentarios tú qué opinas del plantel actual de los Rayados y si te sorprendió el hecho de que hayan quedado eliminados a falta de una fecha por jugar. No, perdón, a falta de 2 fechas por jugar. Rayados ya está eliminado, lo cual te vuela la cabeza cuando ves los nombres que están en ese plantel. Nos vemos en el próximo programa. Chau, chau. Cuídense mucho.